Mi patria tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo. Muchas gracias por comunicarse y estar presentes otra vez con nosotros a través del canal TLB1, Toda la Verdad Primero, y comenzamos nuestra emisión de nuestro programa Padres de Familia, que lo dedicamos a conversar con su santidad Benedicto XVI y escuchar su palabra y de alguna forma irla concretando y bajando sobre la realidad que nos toca vivir ahora. Escuchemos primero esta locución del Papa, donde trata diversos temas y especialmente hace una referencia al tema de la familia. Durante la audiencia general, Benedicto XVI ha hablado sobre la llamada universal a la santidad y ha explicado en qué se concreta. Una vida santa no es solo fruto de un esfuerzo personal, sino también de la acción del Espíritu del Señor resucitado, que desde el interior comunica y transforma. El Papa señaló que para ser santos es imprescindible desarrollar durante toda la vida la virtud de la caridad. También dijo que es fundamental recibir frecuentemente los sacramentos. Pero para que esa caridad crezca en el alma y fructifique en cada fiel, se debe escuchar con gusto la palabra de Dios y con la ayuda de su gracia cumplir su voluntad, participar con frecuencia de los sacramentos, apoyándose en la oración, en el abnegado servicio a los hermanos, en la práctica de cada una de las virtudes. El Papa dijo que los santos son un modelo para ayudarnos a llegar al cielo. Benedicto XVI recordó también el tercer encuentro australiano de familias en Melbourne. Aseguró que sus trabajos contribuyen a profundizar los lazos de la familia. It is important event is an occasion for you not only to witness to the bonds of affection within your individual families, but also to deepen them with the wider family of God, which is the Church. Se trata de un encuentro promovido por la Conferencia Episcopal Australiana para impulsar una nueva cultura de la vida y el amor a través de la familia. Precisamente acá el Santo Padre se refirió al cierre de su locución a la familia que de alguna forma es reflejo de la familia divina. Y eso nos permite ingresar al programa de hoy, en el cual quiero especialmente considerar los ataques que está sufriendo la familia argentina. Ataques muy diversos, tal vez se podrían centralizar especialmente en la reforma del Código Civil y otras medidas que atentan contra la vida humana. Para hablar de estos temas, invité especialmente al doctor Alberto Solanet, que, como ustedes saben, ha sido presidente de la Corporación de Abogados Católicos y ahora preside la Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia. Y por otro lado, nos acompaña también el doctor Luis Seligman, que ya conocen, que ha estado en otros programas anteriores. Y bueno, muchas gracias por hacerse presente en nuestro programa. Y primero quería alguna pequeña reflexión a propósito de lo que acaba de expresar el Santo Padre sobre la importancia de la familia en la vida de la sociedad y además en la vida en relación con Dios. Evidentemente la familia humana es reflejo de la familiaridad de las tres personas divinas entre sí. Sí.
así mismo como la sociedad civil es reflejo de la familia natural, es decir, es un reflejado de la divina procesión entre las tres personas. Ujú. Estamos completamente lejos de estos principios. Eso que acabas de decir me recuerda que Juan Pablo II decía, como es la familia, así es la sociedad. Y exactamente. Y hoy tenemos... De ahí a que quienes quieren transformar la sociedad, lo primero que apuntan es a destruir la familia o a modificarla. Ahora que decís eso, que destruir la familia, pero parece que hubiera como un fantasma invisible que está dedicado a golpear la familia. Yo sobre eso, si querés, te hago un comentario que yo creo que lo hemos conversado alguna vez. Yo creo que la revolución más profunda que ha habido en la Argentina desde el principio de su historia es la que estamos viviendo. Nunca se ha llegado a estas profundidades. En alguna oportunidad yo hablé del decreto 1086 del 2005 y cuando recién se había... Perdón que te interrumpa, ese decreto es el Plan Nacional contra la Discriminación. Exactamente, salido del búnker del INADI, que es un búnker ideológico que este gobierno lo ha utilizado en ese sentido. Aquí evidentemente todo lo que está ocurriendo ahora estaba escrito, es decir, nada está librado al azar. Fue un plan. Todo esto responde a un plan, y ese decreto, que tenía simplemente 4 artículos, pero un anexo de 260 páginas, allí está implementado todo el plan, pues yo le llamo plan maestro, de esta revolución que está ocurriendo en la Argentina. No es una cuestión retórica lo que estoy diciendo. Y referido a la familia, bueno, se ha apretado el acelerador de la revolución en los últimos años fíjate vos, en el decreto se animaban a poner que se debía llegar a la unión civil en el orden de tratar lo que llaman ellos la perspectiva de género, y que ya el matrimonio no iba a ser necesariamente entre varón y mujer, pero hablaban de unión civil, no se habían animado pero esto se fue concretando, se concretó la unión civil, que todavía tengo el recuerdo de verlo al Zaffaroni, actual ministro de la Corte, envuelto en una bandera de homosexuales y brindando por la medida, pero ahí todavía no estaba no se animaron a hablar del matrimonio homosexual. Sí. Hablaban de la unión civil. Era un símil donde se autorizaba que 2 personas del mismo sexo pudieran contraer algunas obligaciones recíprocas en el registro civil, y que eso iba a tener reconocimiento, en fin, pero no se hablaba de matrimonio. Pero la degradación de la sociedad argentina llegó a tal punto que no hubo ninguna resistencia prácticamente a la sanción del matrimonio homosexual, que se llevó a cabo el año pasado entre gallos y medias noches. No era tampoco ningún reclamo social ni nada, sino que estaba perfectamente armado, y en ese armazón intervino desde luego el gobierno nacional, las entidades pro homosexuales y el gobierno de la ciudad, que fue cómplice, o diría más que cómplice, coautor del matrimonio homosexual, que es el golpe más severo que puede tener la familia en su misma columna vertebral, porque la familia se sustenta en el matrimonio de varón. Pero perdóname una cosa, ¿cómo un gobierno que está enfrentado, un gobierno de ciudad que está enfrentado con el gobierno nacional, en esa postura son... Bueno, los unía la ideología, evidentemente, y además supongo yo que además la ideología, además de la pretendida repercusión en cantidad de votantes, se creen que juegan a ver quién es más progresista, porque seguramente entienden o pretenden entender que la sociedad hoy día tiene que tender hacia eso, y entonces el gobierno que se aleja de esta revolución progresista no concita opinión pública. El enfrentamiento, perdón, una aclaración, me parece absolutamente imprescindible. El supuesto enfrentamiento entre los partidos políticos que participan de la actual partidocracia es meramente táctico. Es para engañar a la gilada, vamos a hablar claramente. O sea, son todos abortistas. Son todos abortistas, no hay nadie, salvo casos singulares,
como partidos políticos, ninguno ha llevado en su plataforma el aborto, ni el matrimonio entre homosexuales o la unión civil, ninguno lo ha llevado como programa. Sin embargo, todos lo han practicado y lo han apoyado. Esto prácticamente no ha tenido disenso en el Congreso Nacional ni entre los partidos. Y entre las otras jerarquías que hay en la nación tampoco. Pero eso, justamente iba a eso a propósito de que el doctor Solanet señala que no hubo resistencia. No hubo ninguna institución que se opusiera cuando salió el plan contra la discriminación. Nadie apareció para decir esto es una barbaridad. Y ese plan fue denunciado, en fin, no tuvo mucha repercusión porque no hicieron caso a ese llamado de que se trataba de un plan maestro tendiente a la reingeniería de la sociedad argentina. Allí estaba contemplado, como te digo, el matrimonio homosexual en una etapa anterior, que era la unión civil, estaba contemplado el aborto, está contemplada, por supuesto, que la revolución tiene 2 o 3 objetivos fundamentales: la destrucción de la familia, la destrucción de la Iglesia, es decir, la persecución a la Iglesia católica, y la definitiva destrucción de las Fuerzas Armadas. Sobre esos 3 elementos, no hace falta que te lo explique, sí. Hoy estamos viviendo en una profundidad impresionante. El ataque a la Iglesia, el ataque a la familia y la destrucción de las Fuerzas Armadas, que prácticamente están disueltas. Ahora que mencionás el tema del aborto, sí. Porque también en el decreto famoso del Plan contra la Discriminación tampoco se atrevían a proponer el aborto, promovían un debate por el aborto, pero ahora ya directamente se está practicando. Y además todas las técnicas de fecundación artificial que indudablemente suponen la aceptación del aborto. La semana pasada te escuché en un acalorado debate por radio porque estabas oponiéndote al aborto de una chica supuestamente víctima de la trata, supuestamente... Bueno, todo eso, como vos habrás visto y hemos podido contemplar, sí. Todos estos episodios que surgen de repente, que se ha violado a una señorita o a una señora y que se pide autorización judicial para abortar, y bueno, siempre es una especie de circo armado. Acá, de repente surgió que había una víctima de la trata y que estaba encinta y que había sido violada reiteradas veces y que por lo tanto se pedía que se cumpliera, entre comillas lo digo, que se cumpliera lo que dijo la Corte. Es un capítulo aparte lo que dijo la Corte, porque... Y lo que es la Corte también. Y lo que es la Corte. Bueno, pero sí, ahora operare secuturese. Así es, tal cual. La Corte, por lo pronto, no tiene ninguna atribución para dar instrucciones en este sentido. O sea, que aquellos que las cumplen es porque quieren encolumnarse en el tema del aborto. Bueno, el gobierno de la ciudad ya había sancionado un protocolo que autoriza el aborto en los hospitales municipales, de la ciudad. Surge este asunto, dicen que se denuncia, y lo hace el propio Macri en una comida en una reunión de políticos que organiza el doctor Alchurrón. Macri lo dice como un logro, una conquista de la modernidad en la ciudad de Buenos Aires. Señores, dijo, anuncio que el día martes, esto era un jueves, el día martes se va a producir el primer aborto legal en Buenos Aires. Bueno, no puedo describir un asesinato así abiertamente. Claro, no puedo describir, tal día voy a matar a una persona. El señor Macri no puede ignorar que de legal no tiene nada y que es un asesinato, no lo puede ignorar. Bueno, se trataba entonces de una señora que había recibido diversas violaciones, que estaría secuestrada en una trata de blancas. Bueno, ningún fiscal se ocupó de investigar sobre la trata de blancas, ni investigar sobre quién era el violador. Directamente todos apuntaron a matar al chiquito. Recién decía el doctor, o dijeron ustedes, el obrar sigue al ser. Sí. ¿Cómo es esto? La Corte, así directa, las instituciones, la Corte, ¿qué pasa? Las instituciones en la Argentina han caducado.
Hay cáscara de instituciones. Instituciones como tales, no. La división de poderes es una farsa absoluta desde el año 1994, en que por medio de la reforma constitucional, eso ya lo habíamos hablado alguna vez, se ha instituido un triple cepo para la política, constituido por el voto obligatorio, la participación de los partidos políticos como entes obligatorios y necesarios para la dinámica política en la Argentina y para la elección, es decir, como únicos órganos que seleccionan a los candidatos, y en tercer lugar por el voto obligatorio. Con estos tres cepos, lo que se logra es que los partidos políticos estén por arriba de los tres poderes tradicionales del Estado, con lo cual los tres poderes del Estado ya no son poderes del Estado, sino que dependen de una superestructura que se llama partido político. Esto es lo que está ocurriendo. La Corte no es más que la Corte Nacional me refiero, no es más que una exudación de este disparate que estamos viviendo. Sí, para el ciudadano de a pie, resulta que el presidente de la Corte tenía departamentos donde no era presidente. Es un integrante de la Corte, no es el presidente. Perdón, no es el presidente, es un miembro de la Corte. Pero tenía departamentos donde se ejercía la prostitución y la trata de blancas, por consiguiente. Y por un lado, tenía y tal vez siga teniendo. Por un lado, el país dice que vamos a luchar contra la trata y un miembro de la Corte es proxeneta. Claro. Pero esto es una cosa que no me entra en la cabeza. Acá tenemos que ver el tema del fallo de la Corte del mes de marzo, que es un fallo horrible. No voy a hacer análisis del origen del fallo porque nos llevaría mucho tiempo. Lo único que digo que cuando se constituyó esta nueva Corte y se vinieron las audiencias públicas de los distintos candidatos, tanto Hayton Nolasco como Argibay como Zaffarón, entonces se declararon abortistas. Sobre todo Argibay lo dijo con un énfasis brutal. Además, soy atea militante y abortista. Nosotros, yo estábamos en la Corporación de Abogados Católicos, inmediatamente dijimos que no debía de aceptarse esas candidaturas porque ya habían prejuzgado sobre lo que... Y decíamos con respecto al aborto que el aborto en la Argentina iba a entrar por la vía judicial como entró en Estados Unidos a través de un fallo Roe versus Wade. Bueno, y efectivamente así ha ocurrido. Y esto algo parecido a lo que pasó con el divorcio, también entró por la vía judicial. El caso Cegean, y Alfonsín dijo, hay un escándalo jurídico, llamó a extraordinarias y se sancionó el divorcio. Bueno, el caso del aborto es exactamente lo mismo. Vino porque en el debate parlamentario no es demasiado eficiente para definitivamente sancionar el aborto. Hay que introducirlo por la vía judicial, como se lo ha introducido, y ya una vez instalado en la sociedad, cuando vaya al Congreso ya va a ser una cuestión casi terminada. Hay algo que tiene que quedar muy claro si es que la población tiene alguna duda. La Corte ha tenido y sigue teniendo una clara y definitiva vocación de matar. Quiso matar a este bebé. Deliberadamente. Si hay fallos equivocadísimos, graves fallas, mejor dicho, más que fallos, en el trámite procesal de la resolución que dejó sin efecto la medida cautelar que dictó la doctora de Estrada, es solamente porque hay una voluntad nítida y perfecta de matar. Fue la segunda perfecta de sentido de voluntad. Fue la segunda intervención de la Corte que, mediante el per saltum prácticamente, exacto, que es ilegal el per saltum en la Argentina. Que no lo aplica, ahora se está debatiendo la cuestión del per saltum, pero aplicó el per saltum para revocar la medida cautelar de la doctora Estrada e imponer que se aborte, imponer que se mate el chico. Se dictó una pena de muerte, que no es una pena de muerte cualquiera frente a un asesino o lo que fuere, sino que es un vulgar asesinato. Un asesinato. Tenemos que ir a un corte, pero quisiera que me contestaran por sí o por no. ¿Este plan maestro promueve el aborto? Sí, promueve el aborto. Promueve el aborto. Promueve la homosexualidad. Promueve la homosexualidad. Promueve la prostitución. Absolutamente, porque incluso hay una clara disposición que habla incluso hasta de los derechos jubilatorios. ¿Promueve el cambio de sexo? Sí, por supuesto. ¿Promueve el alquiler de vientres? Bueno, esa técnica no la pone en el plan maestro, pero ahora en el Código Civil está, en el proyecto del Código Civil sí.
promueve el cambio de que el padre ya no es el padre biológico, sino No, ahora puede haber una cantidad bastante diversa de familias compuestas por 5 o 6 padres, 5 o 6 madres. ¿Promueve los ataques a la iglesia? Absolutamente. Abiertamente no, diría. Perdón, no es el Código Civil, sino el plan maestro, esto sí, porque habla de que hay que revisar y suspender el artículo 2 de la Constitución, que establece que el Estado sostiene a la Iglesia Católica. ¿Promueve la pérdida de identidad de las personas o el cambio de identidad? Sí, va de suyo. Cuando se admiten todas estas técnicas de fertilización asistida en toda su liberalidad, digamos, a partir de que una persona puede ser fabricada en un laboratorio, todo ello va al arbitrio del científico que prepara eso. ¿Promueve el cambio de religión? Bueno, la abrogación de la religión. Dice llanamente, la abrogación de la religión. Entonces, ¿promueve cambiar el preámbulo de la Constitución? Sí, claro. No abiertamente, diría. Pero va de suyo. ¿Por qué no está? Si cambia todas estas cosas, por supuesto. El preámbulo de la Constitución, que empieza por o sea, pretenden abolir. Dios fuente de toda razón y justicia. ¿Pretenden abolir el preámbulo? Me imagino que como consecuencia de toda esta revolución, el preámbulo va a quedar absolutamente en una frase retórica. ¿En qué se diferenciaría entonces si esto se concretara de un país socialista como soñaban los idealistas de antes de la patria socialista? El país socialista sería mejor. Sí, esa sería la gran diferencia. Todas estas leyes contra natura que se están sancionando, yo no sé. Bueno, Stalin mató, no sé, cientos de millones de personas. 30 millones, se dice, sí, ¿no? 30, 40 millones. Pero bueno, claro, la técnica no había llegado a la sofisticación que llegó en este momento. Pero no sé qué decía Stalin de los homosexuales. Vamos a hacer un breve corte. Cuando empecemos vamos a ver un video de algo que todavía no llegó a la Argentina, pero que está en otros países del mundo y que también nos da que temer. En algunas partes de India o China es un gran riesgo para los bebés que aún no han nacido ser niñas. Y la inseguridad continúa incluso en aquellas que nacen. Algunas son asesinadas por sus propios padres o a veces por el médico. Cuando vimos a mi hija, mi esposa vio la marca en su cuello. Nos dimos cuenta de que estaba muerta. Empezamos a llorar y a gritar. No podíamos entender cómo él simplemente la había matado. El documental denuncia un generocidio, un asesinato masivo para seleccionar por razón del género. La ONU calcula que cerca de 200 millones de niñas han desaparecido porque obligaron a abortar a sus madres o porque fueron abandonadas. Actualmente India y China matan más niñas de las que nacen cada año en Estados Unidos. El documental It's a Girl demuestra que muchas familias querrían quedarse con su bebé, pero en muchas ocasiones es más fácil decirlo que hacerlo. Querían saber si era niño o niña. Empezaron a amenazarme violentamente para que abortara. ¿Cómo puedo proteger a mis hijas? Hay personas que trabajan para la Oficina del Control de la Natalidad en el pueblo. Se enteraron de mi embarazo. La película comenzó a proyectarse en septiembre. Viajará durante todo el año por Estados Unidos, Canadá, Australia, Bruselas y Reino Unido. El objetivo es dar a conocer... Para que vean lo que está ocurriendo en la segunda potencia del mundo y uno de los países más poblados de la Tierra. Esto no ocurre en la Argentina, pero habrán visto que hay varios elementos que sí son coincidentes, ¿no? O sea, se practican abortos para las niñas, es un aborto selectivo, donde ahí claramente se dice son asesinatos y acá decimos simplemente que son interrupciones de embarazo. No sé, ¿qué reflexión te da esto? Bueno, ¿puede llegar esto acá a la Argentina? No tendría, el día que conceptual, ya está el aborto en la Argentina, o sea que la graduación del aborto, si va a ser más selectivo, si no va a ser selectivo, dependerá del devenir histórico. Ya está el aborto en la Argentina, lo que hay que hacer es tratar de suprimirlo. Es decir, hay que tratar, como hablábamos de la revolución hace un rato, hay que tratar de frenar esta revolución y volver a la Argentina de siempre. Ahora, yo quisiera saber antes que nada, perdón, Eduardo, es si este tipo de videos motivan a las feministas en Argentina a viajar a la India o a China, a pedirle a las autoridades
No sé si podrían hacer algún tipo de acto delante de una pagoda, pintarla con aerosol o una cosa por el estilo. Sé que la religión budista ya no está muy de moda en ninguno de estos países. En la India todavía sí. No sé si los van a dejar tampoco. Pero que ahora demuestren los puntos que dicen calzar, ocupándose de este tema. Esto es pavoroso. Una cosa como esta es pavorosa. Es orwelliano, diría yo. Ya, ha superado la triste imaginación de Orwell, inclusive. Pero está ocurriendo. No creo que nos vaya a ocurrir a nosotros. Hay culturas distintas, hay distintas modalidades, hasta inclusive de tendencias políticas personales. Daría la impresión, como bien dice Alberto, de que la dimensión de esto no es algo preocupante, estando el principio vigente, que eso es lo malo. O sea, acá sería el aborto sin mirar a quién. Sin mirar a quién, es decir, matar a inocentes, que siempre fue la prueba de un adviento, ¿no es así? En la India y en la China me imagino que el propósito es tratar de evitar la natalidad. Bueno, aquí se trata de controlar la natalidad por otros medios y también por el aborto. Yo recuerdo que en la encíclica Humane Vitae, Evangelium Vitae, Juan Pablo II hablaba de que cuando se mataba a un niño y se autorizaba legalmente ese crimen, se caían todos los derechos. Entonces, natural, es razonable. Me llevo a lo siguiente. ¿Nos vamos a quedar, estamos viviendo en un estado de derecho en la Argentina? Por supuesto que no. ¿Cómo por supuesto que no? Por supuesto que no. ¿Es que yo salgo armado a la calle? El primer derecho que está vulnerado es la fuente de todos los derechos, pero es el derecho a la vida. Sí. El centro de imputación el objeto mismo y sujeto de todas las relaciones jurídicas es el hombre vivo. Pero entonces, y el que está por nacer, yo tengo derecho ¿lo matamos? ¿Tengo derecho a salir a robar entonces si tengo derecho a matar? Es más leve. Claro, es mucho menos. Es más leve. Quien puede lo más, puede lo menos. ¿Puedo matar? Es más leve. Claro. Puedo mentir públicamente, puedo jurar en falso. Cuando se cae el primer orden objetivo, o la primera objetividad que da lugar al orden, el resto es un dominó. Es así de fácil. El Papa Benedicto XVI, en el discurso al Parlamento alemán, donde habla de los fundamentos del derecho, después de citar a San Agustín, que dice, quitad el derecho y que es un país sino una banda de delincuentes, claro. Después de eso dice, teniendo presente en cuenta esto, la resistencia alemana actuó contra un régimen que jurídicamente, democráticamente era válido para defender y salvar al país. No sé si era democráticamente válido. Era por lo menos aceptado como legítimo, porque tenía una legitimidad de origen. El error más grande, y precisamente uno de los peores errores de la democracia moderna, es confundir la legitimidad con la mera legitimidad de origen. Son dos cosas completamente distintas. La legitimidad de origen le permite al gobernante gobernar, pero gobernar bien. Si gobierna mal, pierde la legitimidad. Sí, absolutamente, la legitimidad de ejercicio es la definitiva. Hoy se ha perdido el sentido de lo que debe ser el Estado y del objeto del Estado y del objeto de la política. La política está al servicio del bien común y el Estado tiene que servir al bien común. Pero eso es lo que lo legitima. Doctor Solares, yo voy a su esto. Ejercicio. Ayer jueves se aprobó que los chicos de 16 años pueden votar. Y diría que si uno lo mira al consenso, hay gente que se opone y otros que dicen me parece fenómeno, así como son 16, después lo bajaremos a 12 años, estamos en manos de ¿quién está gobernando tiene el país? Un propósito político. Pero sin ninguna duda, pero puedo proponer entonces cualquier disparate con tal de votar 4 votos más. Te voy a decir algo que es muy grave, que un poco se aparta un poco del tema central de esta conversación, que es la familia, pero que es muy grave y que tiene trascendencia también en la sociedad argentina, que es lo que está ocurriendo ahora en la Argentina. El otro día, a fines del año pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia presentó un libro sobre derechos humanos en la Facultad de Derecho. Por supuesto, el entorno de esa presentación eran las madres de Plaza de Mayo, el juez Garzón, que vino de España a ese efecto, echado de la justicia española por prevaricador, por coimero, y cuánta organización de izquierda había en la Argentina estaban presenciando esa conferencia. El doctor Lorenzetti dijo, palabras textuales o semitextuales, los derechos humanos son política de Estado y se van a cumplir inexorablemente. Obviamente se refiere a los derechos humanos
fabricados aquí, que son derechos humanos sesgados, son derechos humanos para cierta parte de la población. Pero es muy grave lo que dijo, porque suple al derecho. El derecho ha sido sustituido por esta política de derechos humanos, que sirve para todo, incluso para tener hoy encerrados a más de 1000 presos políticos, donde ya han muerto más de 170 en cautiverio, donde se producen los juicios más fruto de los prevaricatos más gigantescos, si uno los observa, ¿no? Yo, en razón de ser presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, nos ocupamos enfocados en este tema con mucha precisión. Los jueces prevaricadores genuflexos, te diría, a las órdenes de arriba, lo estamos viendo no solo en el tema de los derechos de los presos políticos, sino que lo estamos viendo ya hoy en campos como empresarios perseguidos, el tema del Consejo de la Magistratura, donde para sacar un juez que se pueda ocupar conforme a los dictados del gobierno en relación a este tema de la ley de medios para liquidar. Resulta que ahora el liquidar a 2 medios importantes de la Argentina es prácticamente el objeto político de este gobierno. Es decir, esto evidentemente es una demostración de que aquí no hay Estado de Derecho. Y es una tiranía, se llama tiranía esto. Ajá. Uno abre un libro de derecho político, aún de los más liberales, que no son los recomendables, pero existen. Bien. Uno abre un libro de derecho constitucional y esto se llama tiranía. ¿Por qué? ¿Cómo configurás la tiranía? Yo no la configuro, la tiranía la configura el déspota que ejerce mal el gobierno, aquel que viola todos los principios, no todos y absolutamente todos, porque ciertos principios de formalidad legal los respeta porque le conviene. Por ejemplo, cada tanto tiempo hace una elección con o sin jóvenes de 16 años que serán incorporados a la masa de engañados anuales o a la masa de defraudados. Defraudados en el sentido de que las elecciones acá en general son fraudulentas. Creo que todos lo sabemos. Hemos pasado los 60, casi todos los presentes. En consecuencia, creo que todos sabemos que las elecciones son fraudulentas en Argentina desde siempre. Eso es lo único que hay. Eso es lo que hay acá como política. Eso es la política argentina. O por lo menos decirle a la audiencia, ¿qué otros casos históricos o presentes tenés de tiranos? Como para hacer una comparación, a ver con quién lo... Los tiranos, a medida que la historia avanza hacia su culminación, la historia no es pendular, sino lineal, y avanza hacia la consumación de los siglos y la entrega del reino al Padre. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ser así. Ese es el fin de la historia, porque Él es el centro de la historia. Los tiranos van empeorando con el tiempo. El que sigue al anterior siempre es peor. Y así sucesivamente. Pero vamos a tener menciona otros para atrás para decir... Un tirano importantísimo de José Stalin. Sí. Creo que ha sido el tirano que ha dominado el espectro de la tiranía entre Stalin y nuestra pequeñez hay... Tenemos un montón de personajes que se podrían haber configurado como tiranos. No les daba el piné, como se decía en el servicio militar, porque tal vez eran demasiado corruptos. Pero entonces, ¿por qué configurás como tirano a este gobierno? Este gobierno es tiránico precisamente porque ha perdido de vista el bien común y se dedica exclusivamente al bien propio y sobre todo al bien de una ideología, que ni siquiera lo logran del todo. No lo logran del todo porque está la corrupción que los está carcomiendo desde dentro. O sea, son tiranos truchos. Se ha arrasado el Estado de Derecho. Sí. Mira, hay una cosa muy importante que es de carácter universal, el respeto al principio de legalidad. Sí. Acá en Argentina el principio de legalidad ha sido absolutamente arrasado. Y sin el principio de legalidad, todos los ciudadanos estamos en libertad condicional. Entonces estamos a expensas de lo que diga el tirano. Entonces volvemos a la frase de San Agustín, quitad el derecho y que es un país. Bueno, y entonces, ¿qué hacen los ciudadanos frente a un gobierno tiránico? Hay que reaccionar, hay que reaccionar con dentro de las posibilidades. ¿Pero que con una cacerola? Bueno, la cacerola es importante. Lo que se produjo el 13 de septiembre, y Dios quiera se produzca duplicado o decuplicado el 8 de noviembre, es una manera de expresar la sociedad argentina, su repudio a la tiranía y a toda la política cómplice de la tiranía.
La Constitución del año 1994 no es muy seria, pero tiene un par de incorporaciones que vale la pena tener en cuenta. Y una que en general no se utiliza con frecuencia ni se menciona. Admite el derecho de resistencia a la opresión. Porque la opresión del tirano puede ser resistida válidamente y legítimamente según la doctrina tradicional, política y moral. Y ahora, según la doctrina política argentina, también puede ser resistida. Es decir, la propia Constitución ofrece un remedio, que es la resistencia a la tiranía, la resistencia a la opresión. Todos los medios de resistencia, en este caso, son legítimos si están bien ordenados a cumplir con su fin. Sí, pero... Y ojo que Santo Tomás de Aquino, moralista, pone 3 condiciones. Primero, que parta de algún alto organismo, digamos, del Estado. Organismo no necesariamente, alguna personalidad importante. Segundo, que tenga posibilidades de éxito. Y tercer condición que le pone es que ese estado de tiranía sea opinio juris, lo que se denomina opinio juris, es decir, la opinión de todo el mundo. Es lo que todo el mundo piensa de eso. Los antiguos llamaban eso opinión jurídica, es decir, con forma con intención de crear derecho. Eso era la opinión juris. O sea, cuando se dan estas 3 condiciones, hay un derecho absolutamente legítimo de ejercer esa resistencia en cualquiera de sus expresiones. He sido claro, creo. Sí. Estoy hablando de doctrina política. Bueno, les agradezco mucho su participación en nuestro programa. Me quedo acá con una imagen un poco negra que es parte de la realidad que nos toca vivir ahora y de lo que vamos a tener que actuar como ciudadanos en un futuro, pensando que, como vienen las cosas, esta situación se va agravando y esa resistencia todavía como que uno no la ve o espera que en algún momento las cosas cambien, pero más bien todo indica que vamos hacia un terreno mucho más grave, que es un poco la disolución que estamos viendo de las instituciones y particularmente de la familia. En ese sentido, nuestro programa lo que quiere hacer es revitalizar y defender y promover la importancia de la familia en la vida de la sociedad, teniendo en cuenta que la familia además es mucho antes que el Estado, es anterior al Estado y la familia fue creada por Dios para gloria propia de Dios y también para nuestro propio bien. Con esto me despido. Mi patria tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la